Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Historia y más, donde estaremos hablando sobre temas interesantes en torno a la historia mexicana, así como de la historia mundial. Hoy hablaremos sobre los orígenes de uno de los movimientos económicos y comerciales más importantes de la historia de la humanidad, el cual cambió la manera de desarrollarse en casi todos los niveles. Estamos hablando de la Revolución Industrial. En este episodio estaremos hablando sobre aquellas personas que sentaron las bases de esta serie de eventos que cambiaron al mundo. En otras palabras, hablaremos de la teoría, o lo que fueron los antecedentes directos de esta revolución, que cambió principalmente a Inglaterra y también al mundo entero. Para que una nación perdure por mucho tiempo, se necesita preparación política y moral, pues si su población mantiene un carácter firme frente a las adversidades futuras, tendrán más posibilidades de que su país se mantenga estable. Teniendo esto en cuenta, pueden hacerse con los recursos naturales como los minerales, agrícolas y alimenticios, que se encuentren en las tierras en las que viven y o en las que conquistan u obtienen. La extracción, manipulación, creación y venta de recursos naturales ha generado una infinidad de riquezas para muchas personas y gobiernos. Sin embargo, muchas naciones que utilizaron por muchos siglos ciertos sistemas económicos que permitían la obtención de estos recursos se quedaron estancadas o tuvieron un bajo crecimiento económico, porque estos sistemas ya no funcionaban como antes, pues el mundo había cambiado. Para explicarlo de otra manera, se habían inventado y sugerido nuevos sistemas políticos y económicos que diferían totalmente de los anteriores y que permitían un mayor crecimiento laboral y social. Teniendo presente esto, la economía mundial necesitaba que aparecieran nuevas máquinas y objetos que facilitaran el desarrollo económico de una comunidad o una nación entera. Es por esto que surge la Revolución Industrial, o también conocida por algunos como la Primera Revolución Industrial. La Revolución Industrial inició a mediados del siglo XVIII en Europa y consistió en la aparición de nuevos métodos, inventos y lugares de trabajo que facilitarían la labor de muchos sectores como la agricultura y la ganadería, así como el transporte, y que también permitirían la introducción de la industria y el sistema de las fábricas, las cuales estarían manejadas por empresas mucho más grandes que las que estaban en ese entonces. Estas majestuosas nuevas empresas sentaron sus bases en el capitalismo. El término revolución industrial fue introducido por primera vez por el historiador económico Arnold Toynbee, para referirse al cambio que Inglaterra experimentó entre los años 1750 y 1760. Como se mencionó, la revolución industrial inició en Europa, para ser más exactos, en Gran Bretaña, pero las verdaderas causas de por qué este movimiento inició en este país son muchas, y estas aparecen años atrás. Primero, exploremos las causas económicas. La revolución industrial en Inglaterra surgió gracias a otra revolución económica tiempo atrás, la cual es conocida como la revolución agrícola, que inició alrededor del siglo XVII. Este periodo de transformación agrícola permitió la introducción de algunos facilitadores para los campos de cultivos, como la rotación de cultivos, técnica descubierta por el inglés Charles Townshend, y la invención de las sembradoras por Jethro Drill, máquinas que agilizaron la plantación de cultivos. Como consecuencia, se empezaron a generar recursos alimenticios en todo el país, algo que aumentó la población en los años siguientes. Con la entrada de muchos aparatos que solucionaron muchos de los problemas en el campo, muchas personas se vieron obligadas a dejar atrás la agricultura, pues ya no se requerían para trabajar en ese campo.
Por si fuera poco, en el siglo XVIII, el gobierno inglés inició el movimiento de cercamiento, que consistió en la compra de tierras usadas por agricultores para alimentar a su ganado por agricultores más ricos. Esto significó una pérdida grande de tierras para los trabajadores agrícolas pequeños, pues se las compartían entre sí. De esta forma, muchos de ellos decidieron emigrar del campo a la ciudad para trabajar en las emergentes fábricas y empresas industriales, y gracias a esto aumentó la mano de obra. Las empresas se hicieron más ricas y se dio el proceso de urbanización en las ciudades más importantes de Inglaterra. Otra causa inmediata de este movimiento fue la facilidad de obtener carbón en el país, pues este mineral podía ser extraído fácilmente debido a que su localización bajo tierra no era tan profunda y porque era demasiado común. Pero lo más importante sobre este mineral fue su uso como un combustible para hacer funcionar las máquinas y transportes de la época, los cuales eran a base de vapor. La máquina de vapor fue inventada como tal por Thomas Newcomen. También la geografía del país influyó demasiado en la industrialización, pues transportar bienes y personas era relativamente sencillo, ya que además de tener terrenos accesibles para desplazarse, había mucha variedad de ríos y por ende surgieron los barcos de vapor y se construyeron canales para hacer el transporte mucho más fácil. Otro factor importante fue que Inglaterra era en ese entonces un imperio mundial que había conquistado muchas naciones y territorios, como las 13 colonias, Canadá, Australia y el subcontinente indio. El Imperio Británico tenía en su posesión estos y más lugares en todo el planeta, los cuales tenían cientos de recursos económicos que explotar. Y no solo eso, también había gente viviendo en las colonias inglesas, por lo que el mercado era muy vasto en todos los sentidos, pues se traían los recursos que se producían o hallaban en las colonias para crear un producto final en Europa y venderlos en todos sus territorios o viceversa. Todo ese proceso de transporte generalmente se hacía en las rutas comerciales establecidas entre una región y otra. Uno de estos casos fue el de la plantación de cultivos de algodón en la India, pues este producto era transportado hacia Inglaterra, donde se utilizaba para fabricar tela, que en ocasiones era hecha por esclavos africanos traídos gracias al comercio triangular entre América, Europa y Asia, para así llevarla de vuelta hacia India y venderla. Estas fueron algunas causas, tanto económicas como geográficas, que permitieron a los británicos alzarse como la primera potencia mundial en industrializarse. Sin embargo, también se han identificado algunas causas teóricas y políticas que llevaron a que se realizara este proceso de transformación económica, que cambió por completo la vida de millones de ingleses y europeos. La revolución industrial no surgió de la noche a la mañana, fue un proceso que tardó décadas en consolidarse por completo, y esta tuvo muchas bases y orígenes. Algunas de estas ya fueron mencionadas, pero todavía faltan algunas en cuestión teórica, política y filosófica. Entre el siglo XVII y XVIII toma fuerza una corriente filosófica en Inglaterra, conocida como el empirismo, el cual sostiene la idea de que el conocimiento se obtiene mediante la experiencia, las cuales parten a raíz de los sentidos de uno mismo. Uno de los personajes más importantes del empirismo fue John Locke, que es considerado como el padre del liberalismo, pues afirmó que el poder legislativo y ejecutivo deberían estar repartidos en varias personas y no en una sola. Además, era partidario de la tolerancia y la libertad de religión. Otro empirista fue el escocés David Hume, que promovía la idea de que la ciencia solamente podía ocurrir en base al observado y probado, método que sugería
que se usara en la vida diaria de las personas. Además, creía que solamente la experiencia no podía probar o enseñarnos algo, y que las creencias religiosas no podían producir o confirmar algo con certeza. Esta serie de ideologías filosóficas permitieron un avance en cuanto al pensamiento que muchos tenían en la época, pues estaba muy limitado por las normas religiosas que Inglaterra y el resto de Europa tenían en ese entonces. A mediados del siglo XVIII, Gran Bretaña se encontraba en un periodo de relativa paz y estabilidad política por toda la nación, pues el Parlamento británico ahora tenía más poder político, ya que en 1688 se dio la Revolución Gloriosa, que derrocó al rey católico Jacobo II y que impuso a los reyes Guillermo III y María II como monarcas de Inglaterra. Esta revolución introdujo una monarquía parlamentaria y significó el fin del absolutismo en el país. Pese a eso, Inglaterra se vio envuelta en otros conflictos con el resto del viejo continente, como la Guerra de Sucesión Austriaca en 1740 y la Guerra de los 7 Años en 1756. Aunque algunos de estos conflictos tergiversaron la economía inglesa por un buen rato, esta pudo recuperarse con el paso de los años, y aún más con la introducción de uno de los sistemas políticos y económicos más importantes de la historia y de la actualidad, el capitalismo. Este sistema consiste en que los medios de producción deben ser privados y no deben pertenecer a un gobierno. Antes de que la revolución industrial tuviera su máximo apogeo, surgieron ideas que se oponían al mercantilismo, que consistía en el control gubernamental total de todos los bienes económicos de una nación. Además de David Hume, el escocés Adam Smith manifestó su desprecio hacia esta manera de controlar la economía de Inglaterra, pues limitaba mucho el avance de la nación, ya que creía que si dejaban a los civiles entrar a este campo laboral para competir entre sí, habría un progreso social y económico sin precedentes. En el año de 1776, Smith publica su obra, La riqueza de las naciones, libro en el que critica duramente al mercantilismo y en donde asegura que los gobiernos no pueden controlar del todo la economía de un país, pero los que sí pueden son las empresas, las cuales se encargarían de manejarla sin que el gobierno les dicte y exija qué hacer. Smith no fue el único que tenía este pensamiento un tanto rebelde acorde a la época. También los franceses querían más independencia económica del gobierno. Aquellos hombres que querían esto eran llamados como fisiócratas. Ellos creían la idea de que la economía se basaba o se regía por la naturaleza, o por un fenómeno de esta, que permitía el control libre del mercado. La ideología de la fisiocracia fue fundada en el siglo XVIII por el economista François Quesnay. Este grupo de personas inventaron un término conocido como laissez-faire, que traducido quiere decir déjanos hacer o déjanos solos, lo cual da a entender que querían que les otorgaran libertad al momento de hacer sus propios negocios y que se involucraran en lo más mínimo. Este término, o más bien, esta ideología, fue un tipo de capitalismo que se implementó en los primeros años de la Revolución Industrial y estaba basada en la competencia comercial, el libre comercio y la propiedad privada. El capitalismo en sí fue una de las causas principales por las que ocurrió la Revolución Industrial, ya que dio paso a que se hicieran inversiones que permitieron la construcción de fábricas y empresas, el establecimiento de minas y la distribución de sus productos. Pero mientras los dueños de estas emergentes compañías se hacían cada vez más ricos, las clases más bajas estaban sufriendo las peores consecuencias. Y no solo eso, el mundo estaría viendo el inicio de un cambio en el ambiente, lo cual traería repercusiones inimaginables.
Negar que la revolución industrial cambió la manera de desarrollarnos como sociedad sería algo ignorante de nuestra parte, pues gracias a este movimiento sustentado en el capitalismo, algunas personas alrededor del mundo obtienen buenos ingresos y reconocimiento debido a la labor que hacen en la industria. Fuesen operarios, fabricantes, empacadores, emprendedores, accionistas, transportistas o ejecutivos. Como resultado de la industrialización de la economía británica, cientos de miles de personas emigraron del campo a la ciudad y para el año 1850 la mitad de los británicos ya vivían en las grandes urbes, siendo alrededor de 13.7 millones de personas de 27.4 millones las que vivían en zonas urbanas. Pero aunque se hayan inventado nuevas máquinas que hayan transformado la vida de millones de personas en Inglaterra, la industrialización no fue del todo positiva, pues en algunos casos muchos trabajadores en todo el país y posteriormente en el resto de Europa y del mundo no se les cumplían muchos de los derechos y demandas que exigían, ya que algunas empresas abusaban de ellos, ya sea porque había pésimas condiciones de trabajo, es decir, que el ambiente dañaba su salud física y mental, trabajaban muchas horas, recibían sueldos injustos y corrían peligro en donde laboraban, mientras que los empresarios, que formaban parte de la clase social alta y rica, conocida como la burguesía, se llevaban todo el crédito, dejando a los trabajadores y obreros que formaban parte del llamado proletariado en terribles condiciones de vida. Muchos de estos trabajadores formaron organizaciones y sindicatos con el propósito de dar a conocer su causa y también para proteger a aquellas personas que habían sufrido varios abusos de las empresas en donde trabajaban. Algunas de las personas que pertenecían a estas organizaciones empezaron a desarrollar y apoyar nuevas ideologías y movimientos que los beneficiaban dentro de la sociedad. Uno de estos movimientos fue el socialismo, sistema político y económico que posteriormente fue la base de muchos gobiernos mundiales en el siglo XX. Con los cambios hechos en el mundo agrícola y rural, millones de personas se mudaron a las ciudades y por ende, estas crecieron a niveles nunca antes vistos, trayendo un sinfín de mano de obra para las fábricas, pero a la vez contaminando en muchos aspectos a las ciudades, pues estas se empezaron a ensuciar, a exponerse a los residuos expulsados por las industrias, a ver un pueblo rodeado de cientos de empresas que contaminaban el aire y la visualización de las urbes, y principalmente creando el problema de organizar debidamente a los nuevos pobladores de las zonas urbanas. Por otra parte, la invención de cientos de máquinas facilitó el trabajo de cosas que tardaban horas o días en completarse. Ejemplo de esto fue lo que ocurrió con la industria textil, pues muchos de los productos antes eran hechos a mano y en casa, es decir, eran artesanales, y con la industrialización estos eran hechos fácilmente con máquinas como el telar mecánico y la hiladora hidráulica. Como resultado, se hicieron más productos en menor tiempo, por lo que eran más baratos de hacer y de comprar. De esa forma, las empresas ganaron demasiado dinero y sus dueños amasaron grandes fortunas. La revolución industrial se puede considerar como el conjunto de personajes, ideas, acciones y empresas que cambiaron la forma de relacionarnos en el trabajo, en el hogar y en la ciudad. Es aquel proceso lento, pero beneficioso para algunos, que introdujo cientos de herramientas y aparatos que tienen nombre, y que fueron creadas por figuras cuyos legados siguen perdurando hasta nuestros días. Este podcast fue escrito y producido por Diego García Cantú en el mes de julio de 2021. No olviden darle like a este video y suscríbanse para traerles más contenido como este. Nos vemos en el siguiente episodio.